Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo, El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. tu lugar se escucha. Estamos en comunicación con Guido Sack, director de Economía de Fundar y profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, con quien vamos a estar hablando sobre las alternativas para la salida del cepo cambiario. ¿Cómo estás, Guido? Claudio Coronel te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contento de tenerte acá con nosotros. Bueno, mira, hace ustedes más o menos un mes, días más, días menos, publicaron un informe desde Fundar con otros colaboradores tuyos, vinculado justamente a el análisis de esta circunstancia que uno, digamos, ya viene discutiendo en realidad la Argentina desde por lo menos la salida de la pandemia, que es, bueno, la necesidad de salir del cepo y las alternativas que existen para ello, dado que, digamos, uno cuando piensa, bueno, ¿por qué se pone un cepo? Dice, bueno, tenemos que administrar una escasez relativa, evitar que esto traslade precios, pero bueno, hoy ya no está cumpliendo prácticamente ninguna otra función más que que el drenaje, si se quiere, no sea tan rápido, pero el drenaje sigue ocurriendo al fin. Tenemos una brecha muy grande, entonces en realidad ya hay que pensar que ha quedado obsoleto ya hace bastante tiempo, y bueno, necesitamos sacarlo. ¿Cómo lo analizaron ustedes en su momento? ¿Qué mirada tienen ahora? ¿Qué opinan de ahí un poco de la idea esta de Melconian, y que ya también lo había planteado Cavallo hace mucho tiempo, de ir hacia un desdoblamiento? Bien, a ver, vamos por partes para intentar ser lo más claro posible. Claramente el régimen cambiario ideal, si es que eso existe para una economía, es un tipo de cambio único, ¿no? Digo, porque en términos generales todos los bienes y todos los activos de una economía deberían tener un único precio, porque si tienen más de un precio, siempre va a haber incentivos a intentar comprar barato y vender caro. Uh-huh. Y quien pueda acceder al precio barato para comprar y al caro para vender, no va a haber ninguna actividad más rentable que esa. Claro. Entonces nos olvidamos de actividades productivas y nos dedicamos, en este caso, a intentar sacarle todos los dólares que tenga el Banco Central al tipo de cambio oficial para venderlos en el mercado paralelo. Es cierto, el cepo en algún punto frena la salida de capitales, pero esto es como una gotera, ¿no? Si en algún momento, no sé, en tu casa te están entrando agua a baldazos, lo primero que tienes que hacer es intentar que no entre tanta agua, y si te queda una gotera, no es tan grave. Uh-huh. Ahora, si esta gotera la dejas durante suficiente tiempo, te tapa el agua también. Claro. Entonces, en este caso sería casi lo contrario, nos tapó el agua, que es lo que significa que nos quedamos sin reservas. Sí. Gotita a gotita nos quedamos sin reservas. Entonces el actual régimen cambiario se mantuvo durante tanto tiempo que no cumple con ninguno de los objetivos que típicamente se le piden en un régimen cambiario. Es decir, amortiguar shocks exógenos, el nuestro ya no lo hace, fomentar la competitividad de la economía, el nuestro ya no lo hace, sino más bien todo lo contrario, o bien aportar a moderar la inflación, y claramente tampoco lo estamos cumpliendo con este régimen cambiario. Es decir, este régimen cambiario ya no sirve más. Claro. Ahora, tenemos que apuntar a un régimen cambiario de unificación, que esto no significa libertad total y absoluta. Evidentemente tiene que haber ciertas restricciones, uh-huh, como las que tienen todos los países del mundo, y son restricciones que no provocan un mercado paralelo de cambios, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no podemos dejar que entren capitales de corto plazo y se vayan cuando quieran. Claro. Ahora, sí tener un único tipo de cambio. El problema es que la transición hacia ello puede ser muy costosa, porque si liberamos todo de una, tenemos un riesgo de que la inflación tome una dinámica aún más acelerada de la que está teniendo ahora y llegar a niveles que ni queremos mencionar. Y lo que proponemos entonces en el documento son dos alternativas que en algún punto son equivalentes y en algunos puntos no, pero justamente lo que decimos es: analicemos estas posibilidades, sopesemos los pros y los contras y tomemos alguna decisión en este sentido. Siempre con una lógica de un régimen cambiario de transición
hasta acumular reservas para poder unificar el tipo de cambio. ¿Y cuáles serían estas dos alternativas? Está muy bueno el trabajo, es extenso, pero si lo podés sintetizar, ¿cuáles serían estas dos alternativas y mínimamente cuáles serían los pros y los contras de cada uno? Obviamente no te voy a preguntar cuál es tu preferencia, pero se la querés dar, no hay problema, pero un poco eso como para pensar en el futuro que nos podría deparar eventualmente en diciembre. Bien, a ver, son dos alternativas que se le parecen bastante porque una es directamente desdoblar el tipo de cambio, es decir, que haya más de un tipo de cambio oficial, en particular dos tipos de cambio oficiales, tener más de dos posiblemente ya sería mucho, ¿no? Pero desdoblar el tipo de cambio oficial de forma tal de formalizar una situación que ya viene viviendo la Argentina hace muchos años, de más de un tipo de cambio, pero de manera mucho más simplificada. Hoy tenemos no sé ni cuántos tipos de cambio. La idea sería llevar no sé, 20 tipos de cambio que tenemos hoy, más o menos, a 2 tipos de cambio y simplificar fuertemente la regulación cambiaria, ¿no? Que hoy hay, por prácticamente todas las empresas, un recurso o más recurso humano destinado a entender y a operar con las regulaciones cambiarias que hoy tiene el Banco Central. La otra alternativa sería unificar el mercado cambiario, pero extendiendo las retenciones, es decir, los impuestos a las exportaciones en términos sectoriales y, si es necesario, en términos de alícuotas. Quiero ser claro con esto. Nosotros queremos que Argentina exporte. Entonces, esta medida, de nuevo, tiene que ser transitoria bajo una lógica de que, por ejemplo, hoy un exportador está recibiendo algo así como 350 pesos por dólar, en el caso de los que no tengan retenciones, ¿no? Obviamente. Si el tipo de cambio se unifica en 600 y se le cobra un impuesto del 20%, en lugar de 350 como ahora va a recibir 480, es decir, es una mejora para el productor y para el exportador. Sí. Y por lo tanto debería estar más contento de lo que está ahora, pero paulatinamente, a medida que se vaya normalizando la situación, en determinados sectores directamente debería revertirse la situación y que no tengan ningún tipo de impuesto a la exportación, y después en algunos casos, que son los típicos que vienen teniendo impuestos a las exportaciones hace ya más de 20 años, analizar caso por caso, ¿no? Que en ese punto, de hecho, no nos metemos en el documento. No es un documento acerca de retenciones, sino del régimen cambiario. ¿Y cuál sería, para que la gente lo comprenda, el impacto que tendría, o cuál sería el fin en sí mismo o macroeconómico de aplicar la retención en este intento de unificación? ¿Cuál sería el fin, digamos? A ver, la idea de aplicar la retención es que el aumento del tipo de cambio se traslade a precios en menor medida, o sea, que claro, un menor traslado a precios. Y básicamente contribuir a el proceso de consolidación fiscal que es necesario, de nuevo, siempre con el objetivo de bajar la inflación. Sí. Es necesario la consolidación fiscal para que el Banco Central deje de financiar déficit público. Bien. Sí, ahora, volviendo un poco para atrás, volviendo otra vez al tema del cepo, uno, por lo menos después de lo que ocurre en el 2019, digamos que se pone este cepo un poco para, digamos, a mi juicio, la pésima administración de la corrida que hubo, porque se hizo todo lo que no hay que hacer, se dejó de evaluar, se dejó que se fueran las reservas, digamos, o sea, o era una u otra, se hicieron las dos cosas, después al final se subió la tasa de interés. Bueno, entonces se termina implementando un cepo, después Guzmán lo ajusta un poquito más, pasamos de lo que se llamó el cepo hard, pero
digamos, en alguna medida, si no hubiésemos tenido el supongo que Guzmán lograba sacarlo, ¿no? Al cepo definitivamente, y teníamos la suerte de que no tuviésemos un salto cambiario fuerte y demás. ¿Cómo pensás que hubiese sido posible, por ejemplo, administrar la sequía que tuvimos en este año? ¿O hubiésemos tenido dificultades más fuertes? ¿Cumplió algún rol en el marco de esta sequía? A ver, no es una pregunta fácil, digo, porque primero, por un lado, es retrospectiva. A mí me llama más la atención, voy a responder de manera indirecta, me llama más la atención el cepo de 2011 que el cepo de 2019. Claro. Lo digo porque en 2011 claramente había muchísimas más opciones de política, sí, que no sea esa medida tan difícil de revertir, ¿no? Porque todas las medidas que son tan rígidas como pueden ser la aplicación de un cepo, una convertibilidad o ni hablar de una dolarización, hay que tener presente que en algún momento es posible que las condiciones del contexto internacional cambien y que uno necesite cambiar las políticas. Que si son tan rígidas y tienen tantos costos de salida, es posible que uno quede atrapado en una medida que ya no es deseable. Sí, digamos, obviamente digo esto y estoy completa y absolutamente en contra de una dolarización en la economía argentina, sí, básicamente. En 2011 había alternativas para, todavía el Banco Central tenía una gran cantidad de reservas, el país estaba con deuda baja, todavía había superávit de cuenta corriente, había unas condiciones macroeconómicas que ojalá hoy tuviéramos algunas de esas condiciones. Yo creo que la manera de sacar el cepo en 2015 no fue la más adecuada, básicamente por la inconsistencia entre la política monetaria y la política fiscal. Yo hubiera sido menos, hubiera aplicado una política de shock, una política más gradual en términos monetarios y cambiarios para que acompañe el gradualismo fiscal. Sí. Lo que provocó esta inconsistencia macroeconómica fue un proceso de endeudamiento que se tornó insostenible y rápidamente. Por eso en 2018 ya vuelan los capitales y nos provocan la devaluación que nos provocan. Claro, ya en ese contexto el cepo tiene más sentido. El cepo tiene más sentido por errores de política, digamos, previos. En términos de la sequía, el cepo, yo no sé si tiene un papel tan importante el cepo en un contexto de sequía, porque el cepo justamente tiene un papel para que no se vayan los dólares por el lado de las cuentas capitales financieras, ¿no? Entonces, cuanto más se exporta una economía, más potencial de formación de activos externos tiene. Y si se exporta menos, no sé, estoy pensando un poco en voz alta, tiene menos posibilidades, tiene menos dólares para que salgan de la economía. Claro. En términos de sequía, obviamente es una política mucho más de mediano y largo plazo, que es diversificar la canasta exportadora, y con esto estoy diciendo un poco una obviedad, sí. Pero bueno, todo lo que es minería y hidrocarburos permiten no ser tan dependientes de los factores climáticos, y obviamente todo lo que es exportaciones de mayor valor agregado, industriales y de servicios, más todavía. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Guido. Me parece que esa es una deuda pendiente que la Argentina histórica en términos de la explotación de ese tipo de recursos. Nos quedamos sin tiempo, tengo que ir a tanda, Guido. Te agradezco mucho por tu aporte, muy bueno el informe. Vi que lo volví a tuitar Liebman, como diciendo, ahora que habló Melconian, recordemos, está esto, muy bueno el informe, y de vuelta gracias por estar con nosotros y traernos un poco de claridad ante tanta neblina. Bueno, me alegro haber estado, cuando quieran, y un placer. Estábamos en comunicación con Guido Sac, director de Economía de Fundar y profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional del San Martín, quien nos clarificó sobre alternativas que ellos estudiaron desde su fundación para la salida del cepo. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.